Están conmigo Antonio Caño, que es el director del periódico El País. Antonio, bienvenido. Hola Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias. Está con nosotros también Enrique Quintana, que es el director editorial del diario El Financiero. Enrique, gracias. Y está con nosotros Daniel Moreno, que es director de Animal Político, portal que se ha vuelto en los últimos meses particularmente importante por lo que han revelado en temas de lo que sucede con la corrupción, con Veracruz, con mucho de lo que pasa en este país. Así que creo que vamos a tener una mesa muy interesante y aprovecho para decir que con esta plática se arrancan las actividades aquí en la FIL de los 40 años del periódico El País. Decías que el periodismo sigue siendo necesario más aún en esta época de la posverdad, y es verdad, es cierto, pero yo anotaría que el buen periodismo, sobre todo, es necesario. El periodismo, me parece, sigue siendo pertinente. Si es la segunda profesión más antigua del mundo. Después de, dinos cuál es la primera. Ya saben ustedes cuál es la primera. No, dilo, ándale, dilo. La política. La política. Empieza con P. El público ya adivinó ya lo cuál entendió, es la está primera. bien. Obviamente la prostitución es la profesión más antigua del mundo, según se dice. Y cuando esa profesión se ejerció, pues hubo algo que contar. Entonces el periodismo se convirtió en la segunda profesión más antigua del mundo y seguirá siendo, sin duda, por mucho tiempo pertinente. Pertinente más aún porque han cambiado las cosas, pero las esencias no. Han cambiado las formas, pero los contenidos no. La búsqueda honesta, legítima de la verdad sigue siendo la base del trabajo periodístico. Han cambiado mucho las maneras de presentarlo y tenemos que hacer todas las mañanas cuando conversamos sobre temas económicos el esfuerzo de decirle a la gente lo que es pertinente y de una manera que se entienda. Déjame primero, porque a mí mi madre me enseñó a ser agradecido, dar las gracias por lo que me invitan a una mesa del país. Es un periódico que en muchos sentidos es el periódico de mi generación. Para regresar a la pregunta básica de qué, por qué y para qué somos periodistas, una primera respuesta es recordar que lo único que tiene sentido de este oficio es el servicio al lector y que ese lo hemos perdido. Cada vez que vemos una encuesta sobre credibilidad de instituciones en América Latina y particularmente en México, el periodista está más cerca de la que quizá Enrique diría que es la tercera profesión más antigua del mundo, que es ser policía. Estamos más Todas cerca. empiezan con P, por cierto. Pero bueno. Y la cuarta, que es ser militante de partido político. Ahí está. Estamos más cerca de la credibilidad que tienen los partidos políticos, de la credibilidad que tienen los sindicatos, de la credibilidad que tienen los policías, que de la credibilidad que debieran tener los medios de comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Rocha. ¿Qué opinión te deja la charla que tuvieron hoy aquí estos periodistas? Bueno, sobre todo la reflexión sobre la viabilidad del periodismo. Yo estudio periodismo y justamente, como lo mencionaba esta Gabriela Bankertain, queda ese espacio de esas preguntas filosóficas, sobre todo para las escuelas de periodismo y sobre todo para la manera en la que se está empezando a enseñar periodismo en los últimos años y sobre los retos que tienen no nada más los profesionales de la información, sino los docentes. ¿Qué conclusiones puedes sacar de esta charla que acabas de tener? Pues que sin duda los retos del periodismo son muchos y muy complejos, porque tienen que ver no solo con buscar ir por los lectores, ir por ellos, entender qué tipo de lenguaje tienen, qué tipo de temas, qué tipo de narrativas, sino que sobre todo creo que la gran pregunta sigue siendo cómo logramos ser cada vez más útiles para los lectores, cómo les ayudamos a tomar las decisiones correctas, cómo pues podemos dar un mejor servicio a los lectores. Creo que esa pregunta, más allá de nuevas tecnologías, más allá de nuevas narrativas, más allá de cualquier otra cosa, es la pregunta más importante todavía. Tenemos que preguntarnos todos los días, regresar a lo básico, que es qué, por qué y para qué somos periodistas. Y creo que en ese sentido, acordarnos que el servicio al lector es quizá lo único que vale la pena de este oficio, ¿no? Que al final el periodismo está en una reinvención necesaria porque las certezas se han diluido y porque hoy tenemos que pensar en nuevos personajes, en nuevas narrativas y por lo tanto también en nuevos escenarios de salida.
Entonces creo que lo que hoy tenemos son medios masivos, tradicionales, que están buscando por dónde salir en una crisis de contenidos, una crisis de audiencia, una crisis de negocio, y medios digitales que pretenden levantar la mano pero que tampoco se han consolidado en términos de su modelo de negocio ni su modelo de audiencia. Entonces más bien estamos como redefiniendo el espacio de acción.